Vamos a leer en Juan, capítulo 16, versículos 25 al 32. Dice la palabra del Señor: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Bueno, después de las palabras que le dicen los discípulos en el versículo 30, ahora no dice ninguna alegoría, ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que has salido de Dios. Y los discípulos pensarían, bueno, pues lo que hemos dicho, pues está bien, ¿no? No está mal. Y el Señor le responde: ¿ahora creéis? Y añade algo más: la hora viene cuando seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Señor, nosotros te vamos a dejar solo. ¿Qué dices? Pero vamos a orar un momento, Señor. Padre, venimos de nuevo ante tu presencia, rogándote tu ayuda, tu dirección. Te necesitamos en esta tarde, Señor. Quien ha de predicar y los que escuchan, todos te necesitamos. Asístenos, oh Señor, ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo. Para la gloria de tu santo y precioso nombre te lo pedimos. Trae tu palabra, edifica tu pueblo, salva a los perdidos, Señor. Ten misericordia, te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Estas palabras que hemos leído las dijo el Señor a sus discípulos mientras les preparaba para su muerte y su partida de entre ellos muy poco tiempo antes de ser apresado, apresado por los judíos, por los fariseos. Ahora bien, después de que Él les dice muchas cosas a modo de preparación, ellos responden en los versículos 29 y 30. Y aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Pero luego el Señor le responde en los versículos 31 y 32. ¿Ahora creéis? ¿Ahora creéis? Después de todo el tiempo que llevo con vosotros, me decís que ahora creéis. Pues he aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Queridos hermanos, es mi propósito en esta tarde hablar acerca del deterioro o declive espiritual y sus consecuencias. El deterioro o declive espiritual y sus consecuencias. En los creyentes, me voy a referir, especialmente me voy a dirigir hacia los creyentes. Porque sus discípulos eran creyentes y verdaderos creyentes. Verdaderos creyentes, el Señor había obrado en ellos. Pero llegaría un momento, y el Señor se lo revela con antelación, que serían esparcidos y le dejarían solo. El deterioro o declive espiritual y sus consecuencias es lo que vamos a considerar. Y debo aclarar que no traigo este sermón porque esté pensando en nadie en particular. Traigo este mensaje pensando en todos nosotros, empezando por mí el primero. Traigo esta predicación para que todos
todos nosotros, incluido yo, seamos advertidos. Y si Dios habla a nuestros corazones a través de esta palabra, si Dios nos confronta, pues gloria al Señor. Recibamos esta palabra y corrijamos donde debemos corregir. De hecho, el Señor ya ha hablado a mi corazón porque yo estaba con este sermón. ¿Dónde yo tengo que corregir? ¿Dónde tengo que pedir perdón al Señor? Este mensaje es para todos nosotros. No es para nadie en particular, es para todos. El bosquejo que voy a seguir será el siguiente. En primer lugar, veremos la realidad del deterioro espiritual. En segundo lugar, las señales del declive o deterioro espiritual. Y en tercer lugar, el peligro del deterioro espiritual. Y concluiremos con algunas aplicaciones o exhortaciones prácticas. Veamos en primer lugar la realidad del deterioro espiritual. Cuando el Señor Jesucristo salva a un alma, la libra del dominio del pecado. El pecado pierde su control totalitario sobre ese alma. Pero, como sabemos bien, en el alma quedan vestigios o restos o remanente de pecado. Después de que ha sido salvada, hay un resto o remanente de pecado en los corazones de los verdaderos creyentes. Este pecado, que aún mora en el creyente, si se deja sin mortificar, se fortalece y puede hacer mucho daño a nuestra alma. Sí, el que es un verdadero creyente no se perderá, eso está claro, lo enseña la Escritura, el Señor lo enseña claramente, pero puede llegar a hacernos mucho daño, a nosotros y también a otras personas. Pero el Señor, en su misericordia, nos ha dado medios, que llamamos medios de gracia, para que por medio de ellos mantengamos nuestra comunión con Él y también para que crezcamos en gracia y prosperemos espiritualmente. No que decaigamos, sino que prosperemos, progresemos espiritualmente. Ahora bien, cuando nosotros dejamos de dar muerte a nuestros pecados y descuidamos los medios de gracia, nuestras almas se deterioran, se llegarán a deteriorar espiritualmente. De hecho, no hay un solo creyente que desde su conversión hasta su muerte haya estado siempre en la misma condición espiritual. Antes bien, tristemente, todo verdadero creyente sabe que en su vida ha habido tiempos en los que ha tenido que reconocer que su alma no ha estado prosperando, que ha ido decayendo espiritualmente. Hermanos, esto es una realidad que todos tenemos que reconocer. El creyente no siempre está en una pendiente ascendiente hacia arriba espiritualmente, y va creciendo continuamente espiritualmente, y va progresando siempre en la fe. Hay momentos en su vida, más pequeños, o sea, de menos tiempo, o más durante más tiempo, hay momentos en su vida donde hay pequeñas bajadas, declives, deterioros espiritualmente. Y lo que es más triste aún, ha habido creyentes que se han alejado del Señor por cierto tiempo, temporalmente, porque son creyentes, eran creyentes, pero temporalmente se han alejado del Señor como resultado de ese deterioro espiritual. En Juan 16:32, Cristo les hace saber a los discípulos que ellos le iban a abandonar. Por más absurdo que les pareciera, por más que les doliera el mero hecho de pensar tal cosa, Él quería convencerles, entre otras cosas, de que en ellos había tal potencial de pecado. Después de decir ellos, nosotros creemos que tú has salido de Dios. Pudiera haber en ellos una seguridad, una gran seguridad en ellos, y pensar ellos
de que jamás iban a dejar de confiar en el Señor, de amar al Señor. Que ellos iban a estar, mira, con una fe fuerte, continuamente. Quizá el Señor vio esto en sus corazones y les quiso advertir. Me vais a abandonar y todos vosotros me dejaréis solos. Hay en vosotros un potencial de pecado. Sí, sois creyentes, sois hijos de Dios, pero hay un potencial de pecado. Hermano, ¿tú crees esto? ¿Que hay en ti un potencial de pecado? ¿O tú piensas que porque eres creyente, mira, hay determinados pecados en los que yo jamás voy a caer? ¿Tú qué crees? Hombre, sí, claro, yo soy un pecador y caigo en cositas y peco contra el Señor, claro. Pero mira, hay este pecado, jamás voy a caer. Yo en adulterio, jamás. Matar a alguien, asesinar a una persona, seguro que no lo voy a hacer. Nunca. ¿Mentirle a mi esposo, a mi esposa? No, yo los quiero mucho. Hermano, tengo que decir una cosa. A mí me ha llegado a mis oídos, sí. Ya llevo 23 años convertido al Señor. Y yo he llegado a escuchar de creyentes, personas verdaderas creyentes, sí. No, yo no voy a hacer nunca tal cosa. Yo no voy a hacer nunca tal cosa. Yo no voy a cometer nunca ese pecado. Pues cuidado. El que piense estar firme, mire, no sea que caiga. Hay creyentes que cometen el gravísimo error de pensar que siempre estarán tan bien espiritualmente como se ven hoy, que jamás van a caer. Jamás van a ver en ellos un declive espiritual. Nunca. Claro, porque ahora se ven creciendo espiritualmente, se ven amando al Señor, se ven buscándole con diligencia y llegan a creer que porque se encuentran hoy bien espiritualmente, entonces siempre será así. Y por esto mismo se descuidan, caen en la presunción y empiezan a deteriorarse espiritualmente. Nos vemos bien y nunca pensamos que un día nos podríamos encontrar en un horrible estado espiritual. La realidad, queridos hermanos, es que nosotros podemos, tristemente, no es que tengamos que hacerlo, claro, digo que podríamos llegar a deteriorarnos espiritualmente. El problema y el peligro está en lo difícil que a veces supone detectar que estamos en un declive espiritual. ¿Por qué? Porque eso es algo interno. Y no solo es algo interno, sino gradual. Es poco a poco. Es poco a poco que nos vamos descuidando. Es poco a poco que vamos debilitándonos. Es poco a poco que nos vamos deteriorando. Y en la inmensa mayoría de los casos es sin darnos cuenta. Casi sin darnos cuenta. No es de repente que un creyente empieza a descuidar la lectura de las Escrituras. No es de la noche a la mañana que un creyente cae en la frialdad en sus oraciones. No es de un momento a otro que un cristiano se aparta del Señor por cierto tiempo. No es inmediatamente que un creyente cae en un pecado escandaloso. Eso no es de la noche a la mañana. Es algo gradual. ¿Y quién puede deteriorarse espiritualmente? ¿Quién es? Hermanos, cualquiera de nosotros.
Los pastores, los diáconos y cualquier miembro, cualquier creyente, tenga 10, 20, 30 o 50 años en la fe. Mira, es que yo tengo ya 70 años, el Señor obró en mí cuando yo tenía 18, 52 años. Hace 52 años, yo soy creyente por 52 años, 53 o 60 años. Este sermón ya no va conmigo. Hermano, yo espero que tú no pienses así. Yo llevo ya, 20 y tantos años en la fe. 30 y tantos años. Todos somos propensos al deterioro espiritual si nos descuidamos. Y para el verdadero creyente esto es lo peor que hay. Es lo peor para nosotros. Nuestro corazón se quebranta cuando percibe el declive espiritual. Y nos duele. Pero hermanos, esto es gradual. Es gradual, poco a poco. Pero algo que hace de este estado de vivencia agobiadora es el hecho de que lleva mucho tiempo. Nos llevaría mucho tiempo salir de una condición así. Salir del deterioro espiritual. Lleva tiempo. No hay una fórmula mágica para que un creyente en deterioro vuelva inmediatamente al estado espiritual en que se encontraba antes. Ahora bien, ¿cuáles son algunas de las señales del deterioro espiritual, de modo que podamos examinarnos para ver cómo estamos? Claro, antes de poder salir de ese estado, tenemos que detectarlo y ver si estamos decayendo espiritualmente. Si nuestra alma nuestro espíritu se está deteriorando. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, las señales del deterioro espiritual. Hay ciertas señales que pueden observarse en una manera u otra en aquel que ha estado deteriorándose espiritualmente. Algunas de estas señales son las siguientes. En primer lugar, estamos deteriorándonos espiritualmente cuando damos poca importancia a nuestras corrupciones internas, o a nuestro pecado remanente, las cuales antes nos causaban gran dolor. Al principio, cuando el Señor obró en nosotros y veíamos nuestro pecado, y el Señor nos quebrantó, nos humilló. Esto es fundamental para un verdadero creyente. O sea, estos creyentes de palabra, donde es, yo he aceptado a Cristo y ahí sigo para adelante, asisto a los cultos y tal, pero yo no he visto en mi corazón, nunca he tenido una convicción de pecado. Tal persona tendría que poner en duda su conversión. ¿No sabe lo que es el pecado? ¿Nunca has reconocido tu iniquidad delante de Dios? ¿Que eres merecedor del infierno? Entonces, ¿por qué creíste en Cristo? ¿Para agradar a otras personas? ¿Porque lo hacía todo el mundo? ¿Para qué? Pero el verdadero creyente que vio el Señor obró en él y esa persona vio su corrupción interna y eso le causaba gran dolor y le llevó a humillarse delante de Cristo, confiando en Él, arrepentido verdaderamente por sus pecados. Ya después de algunas décadas o algunos años, ya no le damos tanta importancia. Ya eso no nos causa tanto dolor. Una de las señales del crecimiento espiritual es que el creyente está consciente de sus corrupciones internas, conoce cuáles son aquellos pecados a los que es más propenso, huye de toda tentación a esos pecados, clama a Dios diariamente para que le ayude a luchar contra esas corrupciones que batallan contra su alma. Sin embargo,
Aquel que está deteriorándose espiritualmente tiene como una de sus señales el que no le da mucha importancia a sus corrupciones internas. No que las desconozca, sino que no les da importancia. Sí, yo hago esto, hago tal cosa, eso no está bien, pero bueno, no daño a nadie. Y ya empezamos a sacar excusas, justificaciones. No es tan grave. Ay, bueno, me surge eso, mira, una vez al mes, una vez cada X tiempo. Justificaciones. Si se le preguntara, oye, ¿cuáles son tus pecados, las cosas en las que tú sueles caer o tienes debilidad? Esa persona podría responder. Pero no está atento, no presta atención, no le da importancia a esas cosas, a esos pecados. No usa los medios de gracia con el fin de ser fortalecido contra esos pecados. No clama a Dios con vehemencia, es decir, con urgencia, con vigor. No clama al Señor en todo momento para que el Espíritu Santo le ayude a luchar contra sus pecados. Pasan las semanas, los meses y probablemente hasta los años y no se oye en sus oraciones un reconocimiento de sus corrupciones. No le pide a Dios específicamente que le fortalezca para dar muerte a algún pecado en particular. Sí, yo sé, yo caigo en ese pecado, mira. Tú oras al Señor, clamas a Dios para que te dé de su gracia, de su fuerza para vencer ese pecado. El que está en declive o deterioro espiritual no lo hace. Esta es una señal. Y no lo hace porque en su deterioro espiritual ya estas cosas no le afectan como antes. Esos pecados ya no le afectan. Por ejemplo, no le quebranta el alma al verse codiciando una mujer, que no es su mujer. No le quebranta el entregar sus ojos o sus oídos a cosas pecaminosas. No hay importancia, no importa. No le da importancia, no le presta atención. Esta es una señal, no le presta atención a esos pecados, esas corrupciones internas. Esta es una señal de deterioro espiritual. Segunda señal, cuando nos conformamos con el uso de los medios de gracia, a pesar de no ver ningún crecimiento espiritual ni ningún sentido de verdadera comunión con Dios, esto es un signo de deterioro espiritual. Repito, cuando nos conformamos, estamos conformes, estamos contentos, alegres, cuando nos conformamos con el uso de los medios de gracia, a pesar de no ver ningún crecimiento espiritual ni ningún sentido de verdadera comunión con Dios. Esto nos indica que hay deterioro. Hay creyentes que se deterioran espiritualmente por cometer el grave pecado de pensar que siempre y cuando uno esté haciendo uso de los medios de gracia, ya todo está bien. Pero hermanos, eso no es cierto. Dios no nos dio estos medios para que fueran un fin en sí mismo. Su nombre lo indica, son medios, no son un fin. Nosotros no estamos aquí con el fin, el propósito, Dios no nos creó con el fin y el propósito de leer la Biblia todos los días y de orar. No son fines, no es nuestro objetivo en la vida. Sí tenemos que hacerlo, pero son medios. Es un medio para alcanzar un fin. Medios.
medios por los cuales Dios nos concede su gracia fortalecedora y por eso se llaman medios de gracia. Les llamamos medios de gracia. Por medio del uso fiel de los mismos, el Señor fortalece nuestras gracias espirituales, el amor, la paciencia, la mansedumbre, la fe, la humildad, la compasión, la misericordia, el contentamiento, la devoción a Él, etcétera, etcétera. Y todo esto es con el propósito ulterior o el propósito final de glorificar al Señor, agradar a Dios, servir al Señor, hacer bien a nuestro prójimo. Sin embargo, podemos llegar a deteriorarnos de tal modo que esos medios no tengan efecto en nosotros. Y una de las señales de aquel que se encuentra en esta situación de deterioro espiritual es que hace uso de los medios de gracia y no se preocupa si estos le están llevando a crecer. No se preocupa si por medio de esos medios está teniendo verdadera comunión con Dios. No se preocupa. Mira, he leído mi Biblia, he orado al Señor, no me cuenten nada más. Ya está todo bien. Una de las señales del deterioro es no darle importancia a si los medios de gracia están logrando su fin en nosotros. De modo que el creyente que se encuentra en esta condición no se preocupará de si está creciendo o ha estado creciendo espiritualmente, o no. No se preocupa, me da igual. Yo ya he leído mi Biblia, he orado, voy a la iglesia, oigo sermones, nada más. Lee por leer y no por conocer más de Dios, por conocer más de su voluntad. Tampoco lee por querer ser más conformado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ora por orar. Y no porque quiere pasar un tiempo de comunión con Dios, porque quiere alabar al Señor o clamar al Señor por alguna necesidad específica. Realmente no usa los medios como medios para acercarse a su Dios, sino posiblemente para sentirse bien o acallar su conciencia. Y entonces, ¿qué hago? Pues voy a orar 3 horas seguidas. Y me voy a pegar orando al Señor todos los días 2 o 3 horas, o 4 horas. Y voy a leer la Biblia, mira, me voy a leer 3 libros al día de la Escritura. Y acalla su conciencia. Y se pone a leer las Escrituras, y se pone a tener su devocional con Dios, y está orando al Señor, y ahí está la esposa, que ve, su esposo está en el cuarto, y lleva 3 horas que no sale. ¿Habrá pasado algo? No. Bueno, ahí está. Y cuando sale el esposo del cuarto, trata a su esposa con la punta del pie. Ah. La esposa entonces podría decirle, mira, esposo mío, ¿qué has estado haciendo? Mira, es que he estado orando al Señor 2 horas y media y 1 hora leyendo la Biblia. Mi querido esposo, ¿y de qué te ha servido eso? ¿Por qué lo has hecho? Quizá para enorgullecerte, o para decírselo a otros hermanos, o para acallar tu conciencia, porque mira cómo tú me has tratado. Estos días, otro día, deterioro espiritual. Una tercera señal de deterioro espiritual
es cuando pasamos muy poco tiempo en comunión con Dios y pensamos muy poco en Él. Quizá este es el otro extremo, ¿no? Cuando un creyente está bien espiritualmente, lo que más ama es estar a solas con su Dios, en comunión con Él. Este creyente no cambia por nada del mundo el tiempo que pasa delante de Dios en oración y oyendo su voz escrita en su palabra. Pero en general, cuando un creyente empieza a acortar, a hacer más corto cada vez el tiempo con el Señor y empieza a dedicarle menos tiempo cada día, esto es señal o puede ser una señal de que ese creyente está deteriorándose espiritualmente. Y yo entiendo que puede haber determinadas causas y circunstancias providenciales que no nos permitan pasar mucho tiempo en comunión con el Señor. Yo entiendo esto. Recuerdo, por ejemplo, pues cuando teníamos los niños pequeños, los que tienen niños pequeños tienen que cuidar a sus hijos. Y hay muchas responsabilidades, mucho trabajo. Pues uno no puede dedicar el mismo tiempo al Señor, a la oración, a la lectura de las Escrituras, a la lectura de buenos libros cristianos, que otra persona que está jubilada, por ejemplo. Yo lo entiendo. Pero si tenemos tiempo, si podemos, pero por mera dejadez o pereza, quitamos ese tiempo al Señor, eso puede ser señal de un declive espiritual. Es que no tengo tiempo. Hay muchas cosas que hacer. Hermano, hermana, ¿cuánto tiempo has pasado mirando Facebook, Twitter, o Twitter, como dirían los americanos? WhatsApp. Hay más, ¿verdad? Instagram. YouTube. Ya vamos por 5. $10 minutillos a cada uno, ya son 50 minutos, ¿eh? Todos los días. No, pero espérate, yo no voy a caer, yo no voy a pecar contra el Señor, mira, yo estoy con eso. Es poco a poco. El deterioro espiritual es poco a poco. Y ya se te hace más pesado ponerte a leer un libro cristiano. Y me leo un par de paginitas y ¡ay, al móvil! Ay, un mensajito. A ver, que alguien ha publicado algo en Facebook, a ver. Y si no lees la Biblia con el móvil... Cuidado. Y si tú haces uso de los medios electrónicos, yo lo hago, ¿eh? Leo la Biblia en el móvil. Silencia el móvil, desconecta los datos. La Biblia solo. La Escritura. Nada de distracciones. También el que se está deteriorando espiritualmente piensa muy poco en Dios. Pocas son las veces que durante el día piensa en la bondad de Dios, en su amor por Cristo, etc. La meditación es algo muy raro para él. Y esto trae como fruto el que no encuentra qué decirle a Dios cuando ora. Sus oraciones son siempre las mismas, no cambian, no mejoran. Y llegamos a tener nuestra propia forma y palabras y lo que decimos todos los días. Y tenemos nuestro propio Padre Nuestro, al estilo católico romano, me refiero, ¿no? Y un recital
de lo que solemos orar al Señor y ahí va. Eso es un signo de deterioro espiritual. Cuando esta persona adora a Dios, es una adoración seca y vacía, y no le da un corazón que viene lleno de gratitud, gozo y alabanzas para su Dios. ¿Vamos a ir a adorar al Señor? Bueno, pues porque mi esposo va. Pues como va mi esposo, yo voy. O mi esposa va y va a adorar al Señor, pues yo voy con mi esposa. O porque va otros hermanos. ¿Y qué van a pensar si yo no voy a adorar a Dios? No, es un corazón para el Señor. Así debe ser, con gozo, con gratitud, para la gloria, para la alabanza del Señor. En cuarto lugar, manifestamos deterioro espiritual, o es una señal de deterioro espiritual, cuando empezamos a manifestar cierta indiferencia a los sermones. Cuando hay deterioro espiritual en un corazón, los sermones vienen a ocupar un plano de menor importancia. Tú que antes anhelabas escuchar la palabra de Dios predicada, te deleitabas en oír buenos sermones bíblicos, pero si estás deteriorándote espiritualmente, ya no es lo mismo, ya no hay tanto deleite. Ya estamos que, ¿sabes así? Se mira de reojo. Lleva 45 minutos y todavía no ha llegado ni a las aplicaciones. Y sigue, y ya van por 50 minutos. Hermano, te lo digo por amor a tu alma. Eso es señal de deterioro espiritual. Y si es así, tú tienes que ir al Señor, clamar a Dios, que obre en tu corazón, que guarde tu corazón y tu alma, que ponga en ti un mayor anhelo, una mayor sed de la palabra de Dios, no solo cuando la leas en tu casa, sino también la palabra predicada de Dios. Si ahora los sermones te resultan pesados, son demasiado largos, te parecen aburridos, no te conmueven, no te llevan a la obediencia, te pasas el tiempo buscando las faltas del predicador, que si habla muy rápido, que si muy lento, que si muy alto, que si muy bajo, que si se toca la corbata, que si bebe agua, que si no bebe agua, que si se mueve a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo. ¿Pero qué te está predicando? ¿Qué te está diciendo el Señor a través de su siervo? Ni idea. Eso es deterioro espiritual. No puedes decir como el salmista, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Podemos decir todo esto? Antes salías afectado por los sermones, pero ahora, pues, como si nada. Si estás teniendo esta actitud, no digo que la tengas, lo estoy poniendo en condicional. Si estás teniendo esta actitud, mi querido hermano, tú estás en declive espiritual. Y puede que ahora no se den cuenta nadie, solo tú, ahí, en tu interior, el Señor lo sabe también, pero nadie más se da cuenta. Créeme, llegará un momento en que sea evidente. Eso es seguro, ¿eh? Llegará un momento en que sea evidente a otros tu declive espiritual y puede ser demasiado tarde. Y hacer mucho daño. Bueno, quisiera traer otras 3 señales del declive espiritual, pero solo voy a nombrarlas por causa del tiempo. No voy a extenderme mucho en ellas.
también hay que ser considerado con el tiempo en los sermones. En fin. Un equilibrio, como en todo, ¿no? En quinto lugar, cuando empezamos a darle más importancia al ojo del hombre que al ojo de Dios en las oraciones y en la conducta cristiana, esto es señal de declive espiritual. Esto es cuando hacemos las cosas para aparentar delante de los hombres que todo está bien, pero nuestro corazón, que es lo que Dios ve, no está tan bien. Y aparentamos en lo que decimos, nuestras oraciones, las conversaciones, y le damos importancia al ojo del hombre, lo que ve el hombre, no lo que Dios ve. Cuando ya no estamos con los hermanos, cuando ya no nos está viendo nadie, vía libre a lo que decimos, a lo que hacemos, da igual si es pecado, ahí va. Eso es una señal de deterioro o declive espiritual. Dice en Colosenses capítulo 3, versículo 22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. No sirviendo al ojo, sino para agradar a Dios, para agradar al Señor. Una sexta señal de deterioro o declive espiritual es cuando evitamos tener comunión con los hermanos piadosos y preferimos andar con aquellos que sabemos que no están muy bien espiritualmente y nos sentimos más cómodos al lado de ellos. Y si voy a ponerme al lado de una hermana o un hermano que me pueda señalar o me pueda decir esto y aquello, bueno, hola, adiós, buenos días, buenas tardes, pero dice Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Hermanos, seamos sabios y procuremos la comunión, aún con hermanos que sabemos que nos puedan confrontar. Pero si rechazamos tal comunión con esos hermanos y preferimos juntarnos con otros que, bueno, son más guays, en este sentido, y no van a meter el dedo en la llaga, porque no quieren o porque no saben, ¿no?, nuestra situación, vamos a estar con ellos. Esto puede ser una señal de deterioro espiritual. En séptimo lugar, séptima señal, también es cuando empiezas a resentirte contra aquel que te reprende y no podemos soportar o no puedes soportar el que te señalen tus faltas y cuando amas más a los que te alaban. Está relacionado con lo anterior, ¿no? Y cuando alguien nos reprende o nos corrige o nos dice, esto por aquí, señala esto, mira, esto no está bien, ya tengo yo algo en contra de ese hermano. Y ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Y empiezo a resentirme, a pensar mal. ¿Y tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? No tienes ni idea de cuál es mi situación. Me está juzgando rápidamente. Me está juzgando precipitadamente. Cuando realmente hay evidencias de... Y ese hermano no te está juzgando, sino que te está, por amor a tu alma, reprendiendo, señalando tu falta, tu pecado. Si ya no soportas a tales hermanos que son fieles a tu alma, es una señal de que tu corazón está mal. Proverbios 27, 5 y 6 dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Yo creo que este texto está bastante claro. En tercer lugar, vamos a ver el peligro del deterioro espiritual. El deterioro espiritual es algo sumamente peligroso. Hay muchos creyentes que se encuentran en esta condición y lamentablemente no reconocen esta realidad. Y no la reconocen porque llegan a acostumbrarse tanto a ella
que ni le dan importancia, no le dan importancia si está su corazón mal, si están deteriorados espiritualmente. Ahora, el peligro principal del deterioro espiritual es que tiende a apartarnos de Dios. He aquí el peligro. Tiende a apartarnos de Dios. Y después otras consecuencias, pero esto es lo principal. Tiende a apartarnos del Señor. Todo ese enfriamiento característico de tal estado espiritual no está allí de adorno. Estoy frío espiritualmente y aquí no pasa nada. No pasa nada. Y todo va a seguir igual que antes. En mi vida, en la vida de la iglesia, en la vida de otras personas, en mi matrimonio. Tranquilo. No. Esa apatía espiritual conduce a una apatía hacia Dios y todo lo que tiene que ver con Él. Por eso es que cuando nos encontramos en esa condición, el mundo y el pecado empiezan a cobrar un brillo que ya había perdido en nuestros corazones, pero empieza a resurgir ese brillo por el mundo. Por eso buscamos cada vez menos a Dios, leemos menos su palabra, oramos cada vez menos y cada vez tenemos menos deseo del Señor. Si no nos arrepentimos y hacemos, por la gracia de Dios, nuestras primeras obras en dependencia de Él, nos veremos como los discípulos, apartándonos del Señor, aunque sea por cierto tiempo. Hermano, yo no estoy poniendo en duda que tú seas creyente. Te estoy diciendo esto precisamente pensando que tú eres un creyente, un verdadero creyente. Pero mira lo que le pasó a los discípulos del Señor. Y podríamos llegar, tristemente, a apartarnos por un tiempo si nos descuidamos. Por eso Dios nos exhorta en su palabra, diciéndonos: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Se está dirigiendo a creyentes. ¿Cómo se le dice esto a un creyente? Que haya corazón malo de incredulidad. Pero si soy creyente, creyente, soy crédulo. Bueno, crédulo no, tiene una connotación negativa. Creyente. Pues sí, dice aquí el escritor de la epístola a los Hebreos en el capítulo 3, versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Y añade, para apartarse del Dios vivo. La incredulidad crece en el corazón y la fe disminuye. El que se está deteriorando espiritualmente al mismo tiempo está creciendo en incredulidad. Y por tanto se encuentra en peligro de apartarse de Dios. Ahora bien, hermano, si tú en verdad amas a Dios, tú no querrás que esto ocurra en tu vida. No querrás apartarte de Dios, ¿verdad? Tú no quieres verte en un estado espiritual tal que estés en peligro de apartarte del Señor. El solo hecho de pensar que tal posibilidad ocurra te causa gran tristeza. Si eres un verdadero creyente, te causará gran tristeza. No, hermano, yo no quiero apartarme del Señor. Sería muy triste. ¿Sí? Entonces, mi querido hermano, recuerda lo que estás escuchando en este sermón. Medita en ello y aplícalo. No pienses, que el pastor se está pasando, es muy extremista. No digo que estéis pensando esto, pero que no llegue a surgir esos pensamientos en vuestra mente. Medita en lo que has escuchado, que esto es real, que puede pasarnos, hermano. Oye las palabras de Asaf cuando se vio mal espiritualmente. Dice en el Salmo 73, versículo 22, tan torpe era yo, que no entendía, era como una bestia delante de ti. Ciertamente actuamos como torpes y como personas sin entendimiento cuando no andamos bien con Dios, cuando estamos en declive. Y esto nos puede llevar a apartarnos del Señor. Sí, temporalmente, pero apartarnos de Dios. Y otras consecuencias pueden venir detrás. Para ti mismo, para tu familia, para la iglesia.
Hermanos, yo creo, después de lo que el Señor me ha mostrado, lo que uno ha visto a lo largo de los años también, yo creo que las divisiones en la iglesia, los problemas en la iglesia, vamos a ponerlo así, en iglesias bíblicas, en iglesias fieles al Señor, iglesias donde hay un ministerio sólido, donde se predica fielmente la palabra de Dios, donde hay una sana doctrina, donde los miembros se esfuerzan por agradar al Señor. Las divisiones en esas iglesias vienen generalmente por el declive o deterioro espiritual de determinados miembros en la iglesia. Y eso es poco a poco. Y llega a afectar al pueblo de Dios. Claro. Ya para concluir, finalmente, voy a traer algunas exhortaciones o aplicaciones prácticas para que con la ayuda del Señor podamos salir, si estamos ahí, podamos salir de el declive o deterioro espiritual o para ser animados, exhortados a no caer en ese estado. En primer lugar, hermano, entrégate inmediatamente y con toda diligencia a los deberes espirituales que has estado descuidando. Hebreos 12:12 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Levantaos. Si nos encontramos en ese estado espiritual tan peligroso, de deterioro espiritual, entonces no hay tiempo que perder. Y si nos hemos deteriorado principalmente por nuestro descuido pecaminoso de los medios de gracia, para poder empezar a salir de ese estado, debemos entregarnos a usar fielmente esos medios. Pero no mañana, sino ya hoy. Querido hermano, querida hermana, tú hoy no has leído las Escrituras, bueno, como es domingo, no, es domingo, voy a escuchar una predicación, pues ya está, ya, ¿para qué voy a leer la Biblia, no? Sí, ya la voy a escuchar, ya 2 predicaciones. No una, 2. No. Tu comunión personal con Dios tiene que ser cada día, incluido el domingo. Si tú hoy no has leído las Escrituras, no has meditado en ellas, no es ya mañana por la mañana. No. Cuando salgas de aquí, llega a tu casa, entra a tu cuarto, cierra tu puerta, lee la palabra del Señor. Ya. Inmediatamente. Claro, yo sé que por causa del tiempo, pues a veces nos vemos como que, no puedo, hay que hacer la cena. Hermano, revisa tus prioridades. Si cenas un poquito más tarde, un poquito más tarde. Si te quedas sin cenar, no te vas a morir. Pica un poquito, come algo, ¿sí? Para que no te duele la barriga. Come un poquito. Lee las Escrituras. Lee las Escrituras. Hermanos, no nos preocupemos si percibimos sequedad al principio, porque hemos estado en un periodo de declive, deterioro espiritual, un estado de deterioro espiritual. Si al principio no, pero es que yo sigo, que todavía no tengo tanto deseo. No, hermanos. Pero empieza. Sé fiel al Señor, constante. Clama a Dios para que tú vuelvas a usar los medios de gracia como lo hacías antes. Clama al Señor. Y que te ayude para que esos medios cumplan el propósito por el que el Señor te los da. Son medios para conseguir un fin. Segundo lugar, segunda aplicación. Habla con tu pastor. O pastores, si estás en una iglesia con pluralidad de pastores.
Habla con él o con ellos. Recuerda que ellos no van a adivinar que tu alma se encuentra en un deterioro espiritual. Puede que ellos lo perciban por tu falta de piedad manifiesta, en la que, por tu falta de piedad evidente o manifiesta, como se puede apreciar en tus palabras, tu conducta. Puede que se aprecie porque estás dejando tus responsabilidades como miembro, o por tu manera de relacionarte con otros hermanos, pero realmente ellos, los pastores, no podrán saber tu verdadera condición espiritual a menos que tú se la digas. No sigas dejando que el tiempo pase y sigas empeorando. Deja tu orgullo espiritual y reconoce que necesitas ayuda. Hermano, Dios te va a castigar si después de haber oído este sermón y después de haber sido convencido de que estás en deterioro espiritual, no buscas ayuda. Dios va a tratar contigo. Y Él te puede castigar entregándote a la maldad de tu corazón, lo cual traerá gran dolor y aflicción a tu alma y graves consecuencias a otras personas. Habla con tus pastores, habla con aquellos que velan por tu alma. Pastor, la palabra que escuché ha hablado a mi corazón. Esta es mi situación. El Señor ha hablado a mí. Yo me encuentro así, pastor. Yo me encuentro en deterioro espiritual. ¿Y para qué quieren saber esto los pastores? Para ayudarte, para hacerte bien, para hacer bien a tu alma. Tercera y última aplicación. Deja todo aquello que sabes que te está deteriorando, que está deteriorando tu vida espiritual. Esto también es muy importante. Tenemos que abandonar todo hábito o costumbre pecaminosa. Puede haber pecados con los que tenemos que tratar. Habrá que confesarlos. Tendremos que pedir perdón al Señor y si es necesario a otros hermanos, tendremos que arrepentirnos y apartarnos de ellos. Hay que tratar con esos pecados que nos están llevando a un declive espiritual. Si queremos superar ese estado de deterioro, es fundamental que hagamos esto. Hay que dejar de abrigar o esconder cualquier tipo de pecado. No obstante, debemos tener muy claro que todo aquello que nos puede llevar a un declive espiritual no siempre tiene por qué ser cosas ilícitas o cosas malas. Muchas veces son cosas perfectamente lícitas las que nos pueden conducir al deterioro, porque hacemos un mal uso o un uso excesivo de ellas. Por ejemplo, el estar o pasar demasiado tiempo con las redes sociales. Yo no soy enemigo de las redes sociales, ¿eh? Yo tengo Facebook. Y Instagram también. Bueno, tengo la aplicación, pero no tengo una cuenta en Instagram. Pero en Facebook sí. Y tengo WhatsApp. No es nada malo. Tengo una cuenta de Twitter también. No es nada malo. Pero hermanos, ¿cuánto tiempo le dedicamos a eso? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a ver series de televisión? ¿Cuánto tiempo dedicamos a escuchar música? Y eso son cosas lícitas en sí mismas. Pero el mal uso o el uso excesivo de esas cosas nos pueden arrastrar a un deterioro espiritual. Hermano, lo estoy diciendo por amor a tu alma, para tu bien. Si esta es tu situación. Si no es así, gloria al Señor. Clama a Dios para que te guarde de no caer en tal cosa, en ese estado de deterioro. Clama al Señor. Que el Señor te preserve. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú nos has traído. Oh Señor, ayúdanos a recordarla, a estar atentos, alertas. Señor, que tú nos guardes, tú libres a tu pueblo aquí, a todos los hermanos. Tú me guardes a mí, Señor, del deterioro, del declive.
espiritual. Señor, guarda nuestros corazones. Te lo pedimos por amor a tu nombre, para tu gloria. Ayúdanos a perseverar en el uso de los medios de gracia y podamos ver que hay un crecimiento espiritual en nosotros. Y si no es así, clamemos a ti. Señor, te suplicamos todo esto con acción de gracias, en el nombre de Cristo. Amén, Padre.